Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y cada uno de nuestros seguidores de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es al final. Hoy es lunes 24 de mayo del 2021. Continuando con nuestro segmento, tengo el privilegio de contar con la presencia del pastor Boris Gutiérrez y su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Si es que le damos la bienvenida, pastor Boris, ¿cómo está? Buenas tardes, querido Jorge. Aquí, como muchos estamos diciendo, con dolor a patria, hay un dolor profundo en el corazón por lo que estamos viviendo y entendemos que como cristianos pues debemos depositar nuestra confianza en Dios y seguir orando y seguir haciendo nuestra parte. Pero no dejamos de sufrir por lo que está pasando a nuestro alrededor y pues no estamos pretendiendo decir que tenemos la respuesta, pero creemos que sí hay una gran necesidad de volvernos a Dios, como colombianos, como familias, como hijos de Dios, etcétera. Nosotros creemos, Jorge, que solo Dios puede traer transformación a las naciones y esto lo va a hacer de manera personal con cada uno de nosotros y con la familia. Entonces el tema siempre será la familia en nuestro programa y hoy estaremos hablando sobre el propósito del hogar cristiano. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema. Estamos repitiendo ya varias veces que el carácter de los ciudadanos se forma en el hogar y no podemos desligarnos de esta tremenda responsabilidad. Es una responsabilidad educar a los futuros ciudadanos de Colombia y esto solo se logra en el hogar. La educación que nos dan en el hogar es el resultado directo de lo que se expresa en la nación. Entonces, como ciudadanos, como creyentes, como cristianos, es necesario que podamos entender esta parte de nuestra participación protagónica dentro del diario vivir de nuestra nación. La iglesia tiene una gran responsabilidad de educar la conciencia de los que asisten a la congregación para de esta manera afectar la sociedad. Formar un carácter virtuoso en nuestros hijos es un menester, es un deber que cada padre cristiano tiene la obligación de preguntarse si lo está realizando o no. Como cristianos tenemos que retomar esta responsabilidad si queremos ver avanzar el reino de Dios. Debemos empezar por trabajar en nuestro hogar para reclamar la promesa de Dios en Lucas 1:17, donde Dios nos dice: Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Tenemos entonces que pedirle perdón a Dios, ya que como padres hemos descuidado nuestra principal responsabilidad, dando como resultado una generación de jóvenes rebeldes. Es muy triste ver a nuestros jóvenes llenos de odio y de rencor. No voy a juzgar si tienen o no la razón. Probablemente desde su perspectiva, si los escuchamos, probablemente podríamos concluir y decir, pues sí, están enojados y indignados por tanta, hablemos claros, por tanta corrupción que hay en nuestro país. Pero es tan fácil, primero empecemos por ahí, es tan fácil juzgar a las autoridades que tenemos, cuando en realidad las autoridades son el resultado de la corrupción que hay en el corazón de los colombianos.
Y la corrupción que hay en el corazón de los colombianos es el resultado de la ineficacia de la educación que se brinda a los hijos en el hogar. Y la ineficacia que hay en nuestra nación de educar hijos que sean para bien en la sociedad, que eduquemos hijos ciudadanos, patriotas, que teman a Dios, amen su nación y que en su corazón hay el deseo de que Colombia salga adelante, pues el resultado de eso es nuestro alejamiento de Dios, ¿no? Como colombianos nos hemos alejado de Dios. La iglesia, pues yo veo ahorita como que Dios está sacando lo mejor de nosotros en cuanto a la participación de la oración. Y sí, estamos saliendo a las calles a orar, a las plazas, a los parques, pero debemos reconocer que somos una iglesia reaccionaria. O sea, cuando nos aprietan el zapato, ahí sí saltamos, y cuando ya la cosa nos toca a nosotros, ahí sí. Y a veces es muy triste ver que cada pastor, cada congregación, cada hermano tiene la solución. Dios me habló, Dios me dijo. Dios me dijo que demos 7 vueltas. Dios me dijo que hagamos tal cosa, que invoco la sangre del Cordero y nos volvemos al pacto de Dios y queremos solucionar nuestros problemas de una manera mágica. Y obviamente esto no va a ser así, ¿no? Que Dios puede hacer un milagro en nuestra nación, claro, por supuesto, y por esa razón oramos. Por supuesto que sí, Dios es soberano y Dios puede obrar de una manera sobrenatural en su misericordia y parar de alguna manera esta violencia que estamos viviendo. Pero la pregunta del millón es, ¿y después qué? Ahí está la respuesta que necesitamos generar. Generar una respuesta no desde la emoción, sino de un estudio serio y responsable de la historia, de la palabra de Dios y de la historia. Hace unos pocos días estaba hablando con un grupo de venezolanos a través del Zoom y yo les preguntaba y les decía, ¿ustedes están esperando ver cambios en Venezuela? Y ellos me decían, por supuesto que sí, pastor, claro que sí. Nosotros anhelamos ver cambios en nuestra nación. Entonces yo les decía que eso no iba a ser mágico, que eso es el resultado de un trabajo sistemático que debemos realizarlo, tal como la palabra de Dios nos muestra. Y enseñarás a los hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nosotros nos hemos olvidado de la educación y ese es el problema. Nuestros hijos han sido educados de manera secular y han sido educados con la idea de que Dios no existe, de que Dios es un mito, es un cuento y la realidad es otra, y que los cristianos somos unos bobos y para lo único que servimos es para cantar coros en la congregación y ya, y se acabó. Y pues afuera de las 4 paredes de nuestras iglesias, la gente tiene un mal concepto de nosotros los pastores, así como nosotros tenemos un mal concepto del gobierno, así como nosotros tenemos un mal concepto como ciudadanos de la policía. Ellos tienen un mal concepto de nosotros los pastores. Y no deberíamos extrañarnos, ¿no? No deberíamos, digamos, rasgarnos las vestiduras por eso. Porque lamentablemente también se ve cosas feas y horribles dentro de la misma iglesia, ¿sí? Pues, ¿qué pasó? Hemos olvidado la educación. Hemos olvidado cuál es nuestro rol. La palabra de Dios nos muestra que nosotros somos como, el reino de los cielos es como un trozo de levadura que es puesta en un trozo de masa, de harina, hasta que todo es leudado. Eso es el reino de los cielos. Y yo creo que es al revés ahora, ¿no? Yo creo que el mundo ha leudado mucho la iglesia.
Hay demasiada doctrina humanista y nos hemos olvidado una vez más de lo más importante, que es el rol de la iglesia, el rol de los padres como educadores, ¿no? Uno de los primeros roles que el hombre debe tener en su casa, en su hogar, es amar a su esposa y estar dispuesto al punto de dar su vida por ella. Ese es uno de los primeros roles de un varón, de un hombre de Dios, que debe amar primeramente a su esposa y estar dispuesto a dar su vida por ella, tal como lo dice en el libro de Efesios, ¿no? La palabra de Dios nos muestra que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo, ¿no? Y dice que la relación del esposo y la esposa es comparada con la relación del Padre de Jesús con la iglesia. Y de la misma manera que Jesús dio su vida por la iglesia, así los esposos deben dar su vida por sus esposas. Ahora, yo creo que es fácil poner el pecho, por así decir, cuando alguien viene y apunta con un arma a tu esposa y tú sales y pones el pecho y la bala te llega a ti. Según lo que cuentan las personas que han sido heridas por bala, pues no duele, ¿no? Entra algo caliente al cuerpo y ya, si te tocó en el corazón, pues vas a morir inmediatamente, o si te disparan en la cabeza, inmediatamente morirás. Pero no es doloroso, entonces, hablando de una muerte así, es muy fácil. Pero yo creo que no solo se está refiriendo a esa forma de dar la vida por mi esposa, sino que es de dar mi vida constantemente, diariamente. Estamos dispuestos como hombres a amar a nuestras esposas de esa manera. Hoy estaba hablando con un amigo que es proveedor aquí del barrio y él me decía, pastor, ¿usted qué piensa de un hombre que tiene 2 mujeres? Y él tenía muchas propiedades, pero resulta que se murió. Y uno se pone a pensar y dice, pues, yo recuerdo que alguien me decía, yo le decía a una persona, él le decía, ¿cómo es posible que tú lo aguantes tanto a este tipo? O sea, te embarazó a ti, embarazó a la señora del frente que vive al frente tuyo y embarazó a otra mujer a 4 cuadras de tu casa o a 4 casas, no cuadras, casas. Y él me decía, él es un buen hombre, pastor, usted no lo conoce, él es un buen hombre. Yo le decía, ¿cómo puedes decir que es un buen hombre si al mismo tiempo embarazó a 3 mujeres? Y ella me contestó esto y me decía, pastor, lo que pasa es que él sagradamente viene y me deja la platica todos los meses, no me hace faltar nada. Eso era un buen hombre, porque tenía dinero, podía tener 3, 4 mujeres o las que quiera. Y está bien, para la sociedad eso está bien. Pero para la realidad de la nación, eso no está bien, porque eso trae pobreza. Alguien va a sufrir. Y ese alguien probablemente no sea la mujer, porque pues ella está feliz, ¿no? Porque el hombre le trae la plata. Pero los hijos van a sufrir porque van a crecer sin un papá. Y muy probablemente van a crecer con necesidades, con carencias también. Con necesidades de afecto. Y luego decimos, ¿por qué mi hijo salió así? Pues por la ausencia del padre, ¿no? No hay una figura paternal ahí. No hay. El pobre hombre no tiene tiempo, ¿no? Tiene 4 familias que atender o 3 familias que atender. Lo triste de esta historia que me acaban de contar hoy es que el hombre se murió y dejó a 2 viudas. O sea, es tonto hablar así porque no puede ser, no es potable, ¿no? Que deje a 2
tiene que dejar a una sola, ¿no? Pero en este caso dejó a dos. Y es una tristeza, ¿no? Es una tristeza. Y eso me hacía recuerdo de la enseñanza en Lucas cuando el hombre necio, insensato, que era rico, dice, tengo muchos bienes y ya no sé dónde ponerlos. Ya no sé qué hacer con tanto bien que tengo. Pues voy a construir un granero y voy a meterlo ahí y le voy a decir a mi alma, alma mía, tranquila, ya tenemos todo lo que necesitamos. Relájate, ¿sí? Relájate porque ya tenemos todo. Estamos con mucho dinero, ya no necesitamos trabajar por muchos años. Y Dios le contesta y le dice, necio, eres un necio, porque esta noche van a venir a pedir tu alma. Y yo pienso que este hombre fue necio. Entonces ahora el hombre murió y dejó a dos mujeres con muchos hijos y estos niños van a crecer sin papá, ¿no? De todas maneras, ya estaban sin papá, ¿no? Pero ahora ya no hay el dinero, entonces, ¿qué irá a pasar? No sabemos, ¿no? Que seguramente va a haber un pleito ahí, quién sabe. Ahí están todos los problemas de la sociedad. Cuando ya se enteren que tenía 3 casas y me contaron que tenía un edificio que estaba construyendo, imagínense las peleas entre ellos. Esos son los conflictos sociales que tenemos. Estoy hablando de una conversación de hoy, que hoy tuve con un vecino. De ahí se genera un montón de pleitos, un montón de problemas que no debieran existir. O sea, si este hombre hubiera sido sabio y hubiera respetado el pacto que hizo con su esposa, con la única esposa, no se hubiera metido con otras personas, no habría problema. Pero ahora sí van a haber problemas. Y probablemente hasta odios y resentimientos y peleas entre ellos por ahora. ¿Con quién va a quedar toda la herencia que dejó? ¿A quién le corresponde? Entonces es un rollo ahí que va a durar años, ¿no? Años de peleas. ¿Debiera haber ocurrido eso? No, si este hombre hubiera actuado de manera sensata. Entonces, si tú haces un análisis más somero de todo lo que está pasando alrededor nuestro en Colombia, personalmente yo soy de las personas que digo, el problema no está en esos muchachos que salen a vandalizar nuestro país y a quemar y a hacer estragos. El problema no está ahí solamente. Hay un problema, evidentemente, pero yo creo que el problema se genera en los hogares, en las familias. Porque sencillamente no estamos otorgando una educación con valores y principios basados en la palabra de Dios, en el respeto a la propiedad privada, en el respeto a los seres humanos, en el principio de la regla de oro, que dice en la palabra que de la manera que yo quiero que me traten, así debo tratar yo a mis semejantes. Podemos extractar muchos principios de la Biblia que nos llevan a ser hombres de bien, ciudadanos de bien. Pero como olvidamos ese rol y dejamos que nuestros hijos crezcan prácticamente discipulados, entrenados primeramente por la televisión, por los valores de la televisión que definitivamente no son buenos, por las películas, por las canciones, y luego los llevamos a colegios donde no se enseñan valores, sino que se enseñan otras cosas y aprenden otras cosas. Desde pequeños ya están inmersos en la pornografía, en las drogas, en las mentiras, en las fiestas, en el sexo ilícito, etc. ¿Qué de bueno podemos esperar de una sociedad que ha abandonado su primer rol, que es educar a sus hijos? Y para educar a tus hijos en los valores de respeto mutuo, pues no necesitas necesariamente ser cristiano, ¿no? Obviamente, si lo eres, con mayor
razón debiéramos hacer eso. Pero ese es uno de los roles. Estamos hablando de un rol, el rol del hombre es amar a su esposa. Y luego el padre revela el corazón de Dios a su familia, a su esposa y a sus hijos. En su hogar, él representa el carácter de Dios. Wow. Cuando hablamos de esto, probablemente la mayoría de nosotros los hombres ya estamos aplazados. Porque nosotros queremos gobernar nuestras casas, nuestros hogares, al puro grito. Y creemos que porque somos hombres y somos más fuertes, entonces tenemos el derecho de gritar y a veces de imponer con la fuerza, lamentablemente, la razón. Y apoyados muchas veces con la insensatez de las esposas, que dicen, no le hagan renegar al papá, por favor, obedézcanle, no le hagan renegar, que no le saquen la piedra, ¿sí? O sea, obedézcanle en todo. Y sí, hay que obedecer a los padres, pero no es por la fuerza. Luego decimos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo quiere resolver todos los problemas a golpes? Pues porque desde pequeñito él te vio a ti resolver los problemas a golpes. Ahí está, ¿no? Entonces, y estoy haciendo un análisis no muy concienzudo, ¿no? Muy folclórico probablemente te debe sonar, ¿no? Estoy tomando ejemplos de la vida diaria, ¿no? Pero esa es la verdad. Entonces, debemos preguntarnos, ¿estoy mostrando el carácter de Dios a través de mi vida? ¿Soy amable? ¿Soy gentil? ¿Pido por favor? ¿Soy un servidor en mi casa o exijo todo el tiempo que me sirva? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato al perro? ¿Cómo trato a mi vecino? Mis hijos me están viendo todo el tiempo y ellos, los niños mayormente, aprenden más del ejemplo que de las palabras. Aprenden más del ejemplo que de las palabras. Entonces, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es? Nosotros le decimos a nuestros hijos, no mientas, ¿eh? Es malo mentir. Bueno, por lo menos en mi época se decía ahora. Ahora he escuchado decir tristemente, de vez en cuando es bueno mentir, no sea bobo. ¿Por qué dijo la verdad? Miren todos los problemas que nos hemos metido solo porque dijo la verdad. Usted es un bobo, no podía mentir. Oh, y uno queda con los ojos como huevos y no sé qué pasó. Sí, porque ya los valores no importan. Es bueno mentir, no era tan bobo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tuvo que devolver esa billetera? Bobo. O sea, ¿por qué tuvo que hacerlo? Y probablemente hasta le dan un manazo en la cabeza por bobo, porque devolvió la billetera a la persona que se le cayó. Entonces, nuestros hijos van a aprender de nuestro ejemplo. Nosotros como padres somos los responsables de traer la imagen de Dios. De ese Dios amoroso, de ese Dios recto, de ese Dios servidor, de ese Dios amable, atento, de ese Dios que es pastor. Él es el pastor, el que cuida las ovejas. El padre es el pastor, el protector, el que provee. El padre es una guía espiritual. ¿Sí? Él es el que dice, muchachos, vengan, nos vamos a reunir, vamos a orar por nuestro país. Muchachos, vengan, vamos a leer la palabra. Muchachos, vengan. ¿Sí? Vamos, alístense, vámonos a la iglesia. Él es. Pero yo hago una pregunta. ¿Cuántos hombres has conocido así? Piensa un poco y cuenta con tus dedos. ¿Cuántos hombres conoces que son así? A mí me cuesta pensar en hombres que son así,
Porque llega el domingo y dicen, vámonos al cine, vámonos a pasear, haremos esto, haremos lo otro. Es como el día de, no sé cómo llamarlo, somos muy sociables, socializamos demasiado. Todo es más importante, menos ir con la familia a la iglesia, sentarse, adorar a Dios y escuchar la palabra. Todo es más importante, menos eso. Y luego queremos que las cosas se resuelvan de manera mágica. Pues no se van a resolver de manera mágica, queridos hermanos. No. Y luego empezamos a orar y a decir, Señor, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué este país? Señor, yo ato en el nombre de Jesús todo espíritu de rebeldía y lo echo fuera al fondo del abismo. ¿What? ¿Esa es la solución? A veces la iglesia pone esas soluciones. Señor, reprendo todo espíritu de corrupción en Colombia, lo ato y declaro y proclamo y lo echo fuera al fondo del abismo. ¿What? ¿Qué? ¿Será que así se resuelven las cosas? A veces hay demasiada ingenuidad y demasiada ignorancia en la congregación y en las oraciones que hacemos. Es escandaloso. Cuando leo las oraciones que los cristianos hacemos, realmente es escandaloso. Parecemos brujos haciendo magia. Y yo no veo eso en la Biblia, créanme, no veo. La iglesia es una iglesia, según lo que la palabra nos muestra, es una iglesia militante, es una iglesia que está participando dentro de la sociedad, que está proponiendo ideas, que está siendo efectiva, que está alcanzando a los no convertidos con el evangelio, predicando la palabra, enseñando, siendo ejemplo dentro de la sociedad. En ninguna parte de la Biblia yo veo solamente haciendo oraciones escandalosas. Yo ato y desato y echo fuera al fondo el abismo y no sé qué, y este demonio de corrupción y este demonio de Jezabel, este pobre hermanito cayó en adulterio porque el demonio de Jezabel lo atrapó. O sea, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, vivimos en una sociedad así donde queremos resolver las cosas mágicamente. Y estos jóvenes también piensan que haciendo lo que están haciendo van a resolver el problema en nuestro país. Y el problema es más grande de lo que ellos creen. Y el problema que nosotros tenemos en esta nación es más grande de lo que nosotros creemos. Probablemente nos va a tomar unas 3, 4 generaciones. Eso es lo que le decía a nuestros hermanos en Venezuela. Decía, ¿quieren ver cambios? Por favor, empiecen a educar a los niños. ¿Queremos ver cambios en nuestro país? Por favor, volvamos nuestro corazón a Dios y empecemos a educar a los niños, sin dejar de educar a los jóvenes y a los adultos. Pero empecemos con educar a los niños. Ese es el rol de la familia dentro de la sociedad. ¿Sí? Es bueno que oremos, amados. Es muy bueno. Pero no basta. Hay que actuar. Hay que bajar los principios del reino de Dios aquí adentro, ponerlos en práctica dentro del hogar para que haya esperanza en nuestra nación. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Dios salve a Colombia.